Mis estimados emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro y el día de hoy vamos a estar sin el magnífico, el inigualable Alejandro Salomón, pero el tremendo Sergio Chávez sigue detrás de los teclados trayendo esto a todos ustedes. Somos los emprendedores y vamos a tener un episodio bastante interesante el día de hoy. Vamos a hablar del mercado, de la inflación, de los precios de los productores, vamos a hablar un poco de China, unas notas por aquí y por allá, pero también unos reportes de ingresos como de Live Nation, de Home Depot, de Shopify, de Spotify, de Cava, Nubank y de Disney. Después vamos a hablar un poco de unas bancarrotas que están pasando esta semana, también de una oferta inicial que se viene y después de las empresas privadas contra los gobiernos. Finalmente vamos a tener un pequeño actualización de cripto donde estamos viendo puros saltos históricos por todos lados, pero vamos a hablar de qué lo está causando y también de una demanda de FTX a Binance. Bastante interesante el episodio de hoy, vamos a arrancar, vamos a ver cómo están los mercados. Y bueno, parece que esta semana lo que estamos viendo es que los mercados están tomando un ligero respiro de la euforia que vimos la semana pasada y mucho tiene que ver con los reportes de inflación, que ahorita vamos a hablar un poco más de, y el ajuste de las apuestas sobre la victoria de Trump. Hay personas que están ya sacando utilidades, hay otros que se está empezando a ajustar el mercado, ya no es todo a la alza, estamos viendo ya ciertos ganadores y perdedores dentro de este mercado. Todavía estamos viendo mucho dinero nuevo entrar al mercado y estamos viendo muy claramente las instituciones o los inversores institucionales empezar a vender. Como les decía, se están viendo claros ganadores en la victoria de Trump y va más allá de cripto y sus derivados y obviamente Tesla, ¿no? Pero también estamos viendo que los bancos están todavía subiendo, las financieras específicamente, las empresas de componentes aeroespaciales, satélites y todo lo que tenga que ver o que se vayan a beneficiar de la eliminación de regulación gubernamental. Ellos son los claros ganadores de este rally de Trump. ¿Y hasta dónde va a llegar este rally? Pues vamos a ver, pero por ahora lo que parece es que esto es solamente un ligero respiro a una alza general de mercado, pero todos los días está saliendo nuevas noticias de Trump, de su gabinete, de lo que está planeando, de su política local, su política externa, y eso básicamente va a estar llevando los mercados a la alza o a la baja dependiendo de los planes del presidente Trump para su siguiente mandato. Pero bueno, toda esta semana honestamente se ha estado basando en el reporte de inflación y de los precios de productores, así que hablemos de eso, porque el reporte de esta semana metió un poco de optimismo al mercado después de que se estaba viendo ya un ligero respiro al principio de la semana. Cuando se anunció el miércoles los números de inflación, subió el mercado en general y después continuó ese respiro o esa caída general, digamos, o ajuste de precios donde pues, los inversores institucionales están empezando a sacar utilidades. Y bueno, la inflación llegó como se esperaba y eso en teoría sería bueno, pero cuando empezamos a ver un poco más de fondo los números que nos están dando, está un poco más mezclado que lo que nos están contando. La inflación tradicional, o sea, el CPI o Consumer Price Index, es el índice de precios al consumidor, subió 0.2% en el mes de octubre y 2.6% anualizada, que fue un poco más de lo que se está esperando. La inflación subyacente, por su lado, es la que elimina los precios de comida y energía, que son más volátiles, subió 0.3% el mes de octubre y 3.3% anualizada. Todo eso parece estar bien, porque es lo que se esperaba y también que fue lo mismo comparado al mes anterior. Pero eso es justamente la pregunta. ¿No se estaba esperando que bajara más la inflación y que se continuara ese proceso hacia abajo? Aparte, cuando empiezas a ver los trimestres, o sea, los últimos 3 meses la inflación va a la alza comparado al trimestre anterior. Entonces, cuando empiezas a ver un poco más a detalle los números que nos están dando, hay una contradicción clara sobre lo que nos están diciendo y lo que realmente está pasando. Porque también esta semana salieron los precios de los productores, que es el índice del PPI, y esta fue básicamente, estamos viendo la inflación adelantada, porque si los precios de los productores suben, el costo de sus insumos está subiendo, el costo de producción sube y por ende el precio al que le van a vender al consumidor va a subir, lo cual genera pues obviamente inflación. Y lo que vimos fue que subió 0.2% en el mes de octubre y 2.4% anualizada, que es un poco más de lo que se está esperando, y cuando vemos los números de la subyacente, que es igual a los precios de productores sin los gastos de energía o comida, que son más volátiles, subió 0.3% o 3.1% anualizada, así que claramente nos muestra que no está bajando la inflación, sigue muy por encima de los objetivos de la Reserva Federal, lo cual va a poner un poco más presión sobre la Reserva Federal y Jerome Powell sobre lo que van a tomar o lo que van a hacer en su junta de diciembre. Ya dijeron que no tienen ninguna prisa para empezar a bajar las tasas, así que vamos a ver qué pasa por ahí, pero los mercados predictivos están diciendo que 40% de probabilidades de que sí bajen, otros 25 puntos, y casi ya 60% de estos mercados están diciendo que va a haber pausa.
Así que vamos a ver qué acaba siendo la Reserva Federal, pero no tienen un trabajo fácil ahora. Y bueno, de ahí pasemos a hablar de China, porque hay dos cosas que están pasando en China, es bastante importantes esta semana. La primera es la prohibición impuesta por el gobierno americano a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de venderle microchips de capacidad de procesamiento de inteligencia artificial a cualquier empresa china que, a menos de que tenga la aprobación del gobierno americano. Esto es en respuesta a que vieron los teléfonos nuevos de Huawei tenían ya estos microchips producidos por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, y esto agrega todavía más limitantes a los ya existentes limitantes sobre la venta de microchips a China. La empresa de Taiwán y fabricante más grande de microchips del mundo ya accedió a esto, y esto le pone todavía más presión a las empresas chinas de conseguir microchips para sus proyectos de inteligencia artificial en otros lados o intentar producirlos ellos mismos. Vamos a ver en qué acaba, pero pues también el gobierno de Estados Unidos está haciendo de todo para poder limitar el potencial de China para poder crecer en el mercado de inteligencia artificial. Y por otro lado, en China se habló bastante del nuevo estímulo que anunciaron el viernes pasado y que fue completamente decepcionante, porque anunciaron un estímulo de 1.4 trillones de dólares para refinanciar deudas de sus gobiernos locales, los cuales están en un aprieto bastante serio, porque apenas pueden estar cumpliendo los pagos de deuda actual por lo endeudados que ya están, y pues el plan del gobierno central es refinanciar su deuda a tasas más bajas y abrir la posibilidad de adquirir nueva deuda para proyectos de infraestructura local específicos y muchas otras cosas que están ofreciendo, pero realmente es un paquete de deuda y de estímulo a los gobiernos locales, no realmente es al consumidor, y eso es por eso que la gente se decepcionó de este paquete que anunció el gobierno central de China. Y bueno, este paquete de estímulo era algo que tenía que pasar porque, o sea, obviamente estos gobiernos locales tenían bastantes problemas y muy serios, pero como les decía, básicamente decepcionó a la gente y a los ciudadanos, porque lo que están esperando es un estímulo directo, porque parece que la economía local simplemente no puede salir adelante, no importa lo que esté haciendo el gobierno central, con todos sus estímulos que ha anunciado para el mercado de valores, directamente para las familias que tengan más de un hijo, los bajos de impuestos, la refinanciación de sus hipotecas, simplemente no pueden reiniciar su economía, y esto está empezando a sentirse como una crisis en China. Aunque bueno, tampoco nos podemos sentar a llorar por ello, porque acaban de anunciar sus ganancias récord en comercio internacional con una plusvalía de más o menos $1 trillón de sus socios comerciales. Esto llega en un momento muy crucial para ellos, porque justamente los gobiernos europeos y el mismo gobierno americano y Trump están cansados ya de ver a China vendiéndoles básicamente todos sus productos, pero no comprando absolutamente nada de lo que habían prometido de comprar. Vamos a ver qué pasa, porque claramente todos estos socios comerciales ya se están cansando de ver cómo se sigue aprovechando de ellos China y de sus relaciones comerciales sin cumplir sus propias promesas. Vamos a ver cómo reacciona, y Europa, vamos a ver cómo reacciona el gobierno de Trump y qué es lo que acaban haciendo, porque los aranceles que están imponiendo o que están flotando suenan absolutamente brutales. Y bueno, como nota, antes de pasar a los reportes de ingresos, sabremos de la pérdida de tiempo de los políticos de muchos países industrializados que esta semana se están juntando en Azerbaiyán para el Congreso Anual del Cambio de Clima por el 29 año consecutivo. Su enfoque es claramente el fraude más grande que existe, que hemos estado hablando bastante de ellos, que son los créditos de carbón, y cómo se van a enfocar a lograr un alto al cambio de clima. Obviamente, cada quien puede tener sus opiniones de esto, pero bueno, una cosa interesante de esto es que el Congreso se está celebrando en Azerbaiyán, un país del cual 90% de sus ingresos de exportación son gracias a exportaciones de petróleo. Y bueno, está la pérdida de tiempo de este tipo de congresos, que Estados Unidos ni China, ninguno de ellos están participando. Y bueno, que quede claro, no estoy diciendo que el cambio climático no existe, solo estoy diciendo que la forma de combatirlo, si es que tuviéramos que hacerlo, no es con estos congresos de las Naciones Unidas, donde todos se cuelgan medallas falsas, se comprometen a participar en ciertas cosas que son una farsa, como los créditos de carbón. Y por cierto, para agregar a la ironía de todo esto, el director general de ExxonMobil, que es una de las empresas que más contaminan en el mundo, obviamente están en este congreso para colgarse ese tipo de medallas, y públicamente le pidió al presidente electo Donald Trump que no se salga del Acuerdo de París, lo cual ya hizo la última vez que fue presidente, y Biden volvió a entrar en el 2021. Esto es literal la hipocresía más brutal que existe, porque sabe perfecto que al estar fuera de ese acuerdo le va a beneficiar directamente a él y a sus accionistas, pero obviamente quiere aparentar que le interesa el cambio climático y que él realmente está luchando para ayudarnos a todos. Así que, en fin, pasemos al reporte de ingresos, porque arrancamos por Live Nation,
Porque increíble cómo fallan expectativas y aún así el mercado los premia. Tuvieron ingresos de 7.650 millones en el trimestre, que son 100 millones de dólares menos de lo que se está esperando y 6% menos comparado al año pasado. Sus utilidades fueron de 385 millones, que fueron 14 millones más de lo que se esperaba. Ok, superan en utilidades, pero eso es gracias a lo que los márgenes están incrementando y cómo están literalmente aprovechándose de todos sus clientes. Sus costos operativos están mejorando, eso sí, bien por ellos, pero eso significa que los inversores están contentos. Dijeron que ya vendieron más de 2 millones de boletos para el 2025 y el director general dijo que la demanda que tienen activa ahorita por el Departamento de Justicia, que está buscando separarlos de Ticketmaster y todos los lugares de conciertos que tienen y demás, van a posiblemente se vaya a ir gracias a la nueva administración de Trump, que va a ser un poco más amigable con ellos, así que gracias a esto su acción se fue a altos históricos, subiendo 5.1% en el día y están arriba 37% en el año. Así que bien por Live Nation, la están mega rompiendo. Y de ahí pasemos a Home Depot, que fueron positivos, pero están pidiendo cautela a los inversores porque el gasto por cliente se está reduciendo. Los ingresos fueron de 40.220 millones en el trimestre, que es 900 millones de dólares más de lo que se esperaba, así que muy bien. Y fue 6.6% más que el año pasado, así que también muy bien. Sus utilidades fueron de 3.645 millones, que solo fue 30 millones más de lo que se esperaba, pero fueron 160 millones menos comparados al año pasado, así que ahí se empiezan a ver problemas, sus márgenes se están apretando. La realidad es que dijeron que ven al consumidor, sigue yendo y que sigue habiendo un buen consumidor y que siguen teniendo muchas ventas, sin embargo que el ticket promedio está bajando. Lo único que sí les ayudó bastante fueron los desastres naturales que vimos este verano, así que bueno, gracias a eso cerraron el día 1% abajo después del reporte, pero siguen 18% arriba comparados al año pasado. Y bueno, de ahí pasemos a hablar de Shopify, porque ellos sí la sacaron del parque, ahora sí están de regreso al 100%, sus ingresos crecieron 26% comparados al año pasado, 2.160 millones, con márgenes creciendo también, es el sexto trimestre consecutivo con crecimiento de más de 25%. Increíble. Sus utilidades fueron de 1.118 millones de dólares, que es un muy buen crecimiento y sobre todo cuando lo comparas con el último año donde estaban todavía presentando pérdidas. En fin, Shopify ya dejó en el retrovisor su intento fallido de competir en el mundo de la logística y están listos para el futuro y enfocarse en lo que es su negocio. Sus acciones subieron más de 20% en el día, están arriba 41% en la semana y más de 120% desde su punto más bajo que vimos este agosto. Una locura, pero felicidades a Shopify, se le vienen mucho mejores días. Y de ahí podemos pasar a Spotify, que fueron mezclados pero siguen mostrando crecimiento. O sea, tuvieron las subidas de precio, claramente lo están ayudando y están mejorando sus números y la gente no está cancelando para nada. Al revés, es más, tienen más clientes premium con todo y que están cobrando más por cuenta. Sus ingresos crecieron 19% comparados al año pasado a 4.240 millones. Sus utilidades explotaron a 454 millones de solamente 32 millones el año pasado. Así que esa subida de precio realmente les está empezando a generar flujo positivo. Tienen ahora 640 millones de usuarios mensuales, de los cuales 252 millones son usuarios de paga. Una verdadera locura el crecimiento de Spotify. Por ende, sus acciones subieron más de 10% en el día, están arriba 23% solo esta semana y 148% en lo que va del año. Y bueno, de ahí pasemos a Cava, los restaurantes de comida rápida mediterránea. ¿Y qué les puedo decir? O sea, ¿qué tan sobrevaluada puedes estar? Superaron expectativas, pero pongamos todo esto en perspectiva, porque tuvieron ingresos de 243 millones de dólares, que es una subida importante de 175 millones comparado al año pasado. Así que dices, ok, van muy bien. Utilidades de 17 millones, que es más que los 12.5 millones el año pasado. Así que bastante bien. Dices, todo se ve muy bien. La perspectiva que les quiero dar es su valuación, porque están cotizando en cerca de 17 mil millones de dólares, lo que significa que están cotizando en 17 veces sus ingresos totales, que es un alto respectivamente a su crecimiento, pero no está tan loco en relación cuando ves a sus múltiplos de utilidades, que están cerca de 250x sus múltiplos simplemente de utilidades, lo cual es una absoluta barbaridad. Pero bueno, el mercado habló y gracias a eso los premiaron y subieron hasta 16%. Perdieron toda esa subida en el día y al día siguiente están cayendo más. Creo que ya la gente está sacando utilidades, se dieron cuenta de los sobrevalorados que está, pero una verdadera locura. El crecimiento que lleva a cabo este año está arriba más de 200% en solo un año. Bien por ellos. De ahí podemos pasar a hablar de Nubank, porque estuvo mezclado su reporte, porque superan en utilidades pero fallan en ingresos. Sus ingresos fueron de 2.940 millones,
En el trimestre fallaron las expectativas, pero igual es un crecimiento brutal cuando lo comparas al año anterior de 37%. Sus utilidades fueron de 574 millones, que son casi 100 millones más de las expectativas. Igual un crecimiento absolutamente increíble comparado al año pasado, que es de 71% más. Así que muy bien ahí en utilidades Nubank. En general les fue muy bien, pero aún así los inversores los castigaron, me imagino, porque están esperando un crecimiento en ingresos mucho más fuerte, pero en mi opinión siguen muy bien. Sus acciones llegaron a caer hasta 10% en el día. Pudieron recuperar un poco de eso, pero siguen arriba 82% en lo que va del año, así que nada mal, no nos sentemos a llorar por Nubank. Y bueno, cerremos este reporte de ingresos con Disney, que otra que le fue muy bien. Finalmente se está viendo los logros de Bob Iger, su legendario director general, porque tuvieron ingresos de 22.570 millones, que fueron más de 100 millones de lo que se está esperando, y más de 1.250 millones comparado al año pasado, así que diría que bastante buen crecimiento. Su sistema de streaming y sus integraciones han sido muy buenas para agregar nuevos usuarios. Sus parques siguen creciendo, sus experiencias, sus hoteles, cruceros, todo va creciendo en general. Todos sus ingresos crecieron, menos deportes en vivo por la subida de los costos de las licencias en las ligas y sus canales de cable, que sabemos que pues, obviamente esos van en decline, pero en todos los sentidos y en todos los estudios. Sus subidas de precio en el streaming y la prohibición de compartir contraseñas les está funcionando muy bien y elevando bastante sus ingresos, que está contrarrestando el problema de sus canales de cable. En fin, todo muy bien en la casa de Mickey y su acción llegó a subir hasta 10% después del reporte, los pone 20% arriba en lo que va del año y siguen por debajo de su alto que vimos el 2 de abril, pero bastante bien, están empezando otra vez a recuperar, bien por ellos. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar de las bancarrotas, porque esta semana hubo un par que están sonando todas las alarmas. Primero, hablemos de Spirit. La peor aerolínea del mundo. Hace unas semanas habían estado diciendo que ya habían conseguido refinanciar ciertas deudas, que habían accedido a su línea de crédito y estaban en proceso de reestructura de deudas con sus acreedores y tenían hasta enero para dar la vuelta a este barco. Y al mismo tiempo estaban anunciando nuevas pláticas de una posible fusión y adquisición por parte de Frontier Airlines, la otra aerolínea de bajo costo que estaba buscando comprar Spirit, cuando al final Spirit decidió irse por JetBlue, que al final no funcionó. Pues todas estas buenas noticias parecía que estábamos empezando a celebrar, ya los accionistas estaban muy eufóricos y que parecía que estaban de muy buen humor y realmente han vivido un año que parece una montaña rusa completa, pero esta semana les cayó la cubeta de agua fría cuando Spirit anunció que su empresa se está preparando para declarar bancarrota y usar la corte de bancarrota como protección para poder reestructurar sus deudas con sus acreedores y poder intentar darle la vuelta a la empresa. Claramente los inversores no tomaron esto como una buena noticia y colapsaron sus acciones 67% después de la noticia. Lo más probable, en mi opinión, es que acaben vendiendo todos sus activos para el beneficio de los acreedores y vayan a dejar de existir. Esto es claramente música para los oídos de JetBlue y Frontier, que van a poder comprar todos los activos que querían sin necesidad de adquirir las deudas de la empresa. No están muertos todavía, pero no se ven muy bien, honestamente. Y por otro lado, podemos hablar de 23andMe, el sistema de genealogía de identificación de descendencia y demás vía tu ADN, porque después de su explosión en los últimos 10 años, la empresa parecía estar en camino al súper éxito gracias a que todo lo que podían hacer con los datos que tenían, la base de datos de ADN de millones y millones de personas, iba a poder analizar enfermedades genéticas, posibles curas y demás. Parecía que realmente estaban en camino a revolucionar el mundo de la medicina. Y bueno, llegamos al 2024 y este año no la están pasando tan bien. Están viendo muy difícil su negocio de suscripciones, se les han cancelado demasiadas suscripciones y sus pérdidas gracias a su costo de investigación y desarrollo en la rama de desarrollo de medicamentos y curas que tanto estaban diciendo, los está llevando directo a la bancarrota. Esta semana acaban de anunciar que están cerrando inmediatamente su rama de desarrollo de medicamentos y curas y que están corriendo a 40% de sus empleados de manera inmediata. Parece ser que están reajustando sus expectativas sobre sus suscripciones y si es que van a poder sobrevivir, porque para este año habían pronosticado tener 3 millones de usuarios de paga que podrían pagar por todos los otros proyectos que traían en línea y demás y las ramas de negocio donde realmente pues, necesitan más gasto, pero la realidad es que están perdiendo usuarios y tienen solamente 560,000 usuarios registrados de paga. Cuando hicieron su oferta inicial en el 2021, que por cierto fue vía SPAC, así que eso empezaron mal de entrada, se catapultaron a una evaluación
valoración de casi 5.800 millones de dólares. Al día de hoy está en una valuación de solamente 150 millones de dólares. Acaban de hacer un reverse stock split para poder mantener el valor de su acción por encima de $1 y que no los delisten del Nasdaq. Y aparte reportaron recientemente una pérdida de 57 millones de dólares con ingresos de 44 millones. Así que su posición de efectivo parece estar ya casi perdida y es muy probable que acaben declarando bancarrota en las próximas semanas. Simplemente por los despidos que están haciendo les va a costar demasiado en liquidaciones y demás, y no van a tener de otra más que venderse a la competencia, a una empresa farmacéutica o a alguien que les sirvan estos datos o esta base de datos de ADN de millones de personas. La veo un poco difícil, honestamente, aunque si eres una farmacéutica, ¿por qué no esperar a que mejor colapsen y lo compras esa base de datos en la corte de bancarrota sin asumir todas las deudas y malas prácticas que traen? Así que vamos a ver, pero no se ve muy bien tampoco para nada para 23andMe, así que ni hablar. Y bueno, pasemos de hablar de malas noticias a hablar de buenas, de una oferta inicial. Empieza a venirse una nueva empresa al público y se trata de Klarna, el competidor de Affirm en el mercado de compra ahora y paga después. Acaba de meter sus papeles para una oferta inicial en Estados Unidos y es interesante cómo una empresa europea, donde en Europa es su mercado más grande, decide hacer su oferta inicial en Estados Unidos. Están basados en Suecia, en Estocolmo, por cierto, y debe de haber varias razones. O sea, una debe ser, pues, el acceso a capital, los múltiplos de la evaluación del mercado americano en contra de los múltiplos en el mercado de valores europeo. Obviamente son mejores para ellos hacerlo de este lado y pues obviamente la libertad regulatoria del mercado americano en relación al europeo y cómo todas las financieras están celebrando acá porque pues se viene una baja de regulaciones financieras en Estados Unidos, así que creo que esto debe de haber influido un poco en su decisión. Pero bueno, esta es una de las ofertas iniciales más esperadas de los últimos años, ya que su valuación privada ha sido una montaña rusa, pero se sabe que el mercado obviamente continúa creciendo a pasos gigantes. Hemos hablado mucho de la deuda fantasma en este podcast y Klarna es uno de los culpables más grandes de eso. Sin embargo, eso no significa que no sea un muy buen negocio. O sea, todavía no nos dan muchos detalles en relación a cuánto van a salir en su evaluación de mercado, pero les va el resumen de lo que sí sabemos al momento. Tienen 85 millones de usuarios o clientes, digamos, de los cuales 10 millones de ellos están en Estados Unidos. Tienen 2.5 millones de transacciones diarias. Trabajan con más de 575,000 negocios que ofrecen sus servicios. Su última evaluación de mercado privado fue de 14,600 millones, pero claramente estarán buscando algo pues más alto, ¿no? Y bueno, como referencia podemos poner a Affirm, que es su competidor más importante, que tiene solamente 19.5 millones de usuarios, o sea, una fracción de lo que tiene Klarna. Tienen 323,000 negocios que ofrecen sus servicios, también casi la mitad de lo que tiene Klarna, y están cotizando en 17,100 millones de dólares en el mercado. Así que con los números de Klarna no me sorprende ni me sorprendería para nada que tengan una evaluación de cerca de 25 o 30 mil millones. Vamos a ver. Pero sigue siendo mucho más bajo, aunque vayan a esa evaluación, va a ser mucho más baja de su pico en el 2021, donde llegaron a una evaluación privada de 46,000 millones de dólares. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen en cuanto a fecha de salida y demás. Vamos a estar prestando bastante atención, que es una de las ofertas iniciales más esperadas. Y bueno, de ahí pasemos a hablar de las empresas privadas contra los gobiernos, porque esta semana vi una nota que realmente me llamó la atención y suma todavía más al contraste que hemos estado viendo entre el sector privado y público, se hace el gobierno. En el último mes han salido muchísimas notas sobre las eficiencias, obviamente, de las empresas de Elon Musk, con su empresa SpaceX, que le cuesta 1/10 parte hacer cualquier misión que puede completar la NASA. Vemos cómo el gobierno mismo desperdició 41,000 millones de dólares en la inversión de conectividad para supuestamente conectar a 93 millones de hogares en zonas rurales a internet de banda ancha, y lo único que logró hacer el gobierno fue conectar a 0 personas y aún así se gastaron 41,000 millones de dólares. Obviamente el gobierno echa culpas a todo el mundo, pero nunca es culpa de ellos mismos, que simplemente son ineficientes. Se hizo el cálculo y si hubieran comprado los receptores de satélite de Starlink a precios completos, o sea, obviamente cuando vas a comprar 93 millones de productos vas a tener un descuento importante, pero digamos que a precio completo les hubiera costado 32,000 millones de dólares darle un receptor de Starlink a todas las personas que viven en zonas rurales en Estados Unidos, y no se hubieran tenido que gastar todo ese dinero desperdiciado que hicieron. Así que es increíble ver las ineficiencias de gobierno, y a veces pues empiezan a enojar porque pues al final todo eso es dinero de impuestos, todo eso es dinero de los ciudadanos que están pagando impuestos. Así que por supuesto que enoja.
Pero en fin, no se trata nada más de Elon Musk, aunque obviamente ahora siendo el director de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, junto con Vivek Ramaswamy, va a ser una transformación completa para el gobierno, lo cual pues se le debe aplaudir al presidente electo Donald Trump. Lo que quería contarles hoy es cómo una empresa privada está buscando generar mejoras en todos los procesos de sus negocios y cómo eso puede generar mejoras en el mercado en general gracias a ellos. Y vamos a hablar de Amazon el día de hoy. Y bueno, salió una noticia donde están desarrollando lentes de realidad aumentada con bocinas para poder ayudar a los repartidores que son parte de la logística de Amazon, donde pueden darles instrucciones de su ruta una vez que dejen el camión en tiempo real. Por ejemplo, cuando se bajan del elevador, entregar paquetes, toman izquierda o derecha y todo ese tipo de eficiencias que van a ahorrar simplemente segundos por cada envío puede representar millones en ahorros anuales para una empresa del tamaño de Amazon. Pero pensemos en la contraparte. O sea, ¿creemos que el gobierno americano estaría buscando desarrollar tecnología para ayudar a sus repartidores de correo tradicional para que ahorren tiempo? La respuesta de eso es absolutamente no. Si hicieran un programa eso sería un desperdicio como el de Conexión Rural, donde gastan miles de millones de dólares sin llegar absolutamente a nada. El beneficio de Amazon, digamos, de la industria privada haciendo eso, es que no nada más tiene un propósito interno para hacer esto, pero después pueden licenciar esa tecnología al gobierno mismo y ellos van a tener los beneficios de la inversión y el desarrollo de Amazon y el correo tradicional tendría un empuje mucho más fuerte gracias a la inversión privada como Amazon, donde entonces le va a licenciar y va a tener ingresos gracias a ese empuje hacia el futuro y a esas eficiencias que está generando Amazon. También, al parecer, Amazon está buscando implementar esto en un producto de venta directa al consumidor, de la misma base, pero con distinto software que tenga otro tipo de objetivo, pero ya se están metiendo al mundo de los lentes de realidad aumentada, donde ya sabemos que está Meta con Mark Zuckerberg, sabemos que Apple está planeando una nueva versión en vez de sus Vision Pro, y estamos viendo muchas otras empresas están entrando a este mercado que está muy, muy competido. Pero bueno, una vez más, el beneficio del sector privado buscando rentabilidad de cualquier inversión. Y bueno, me llamó la atención esta nota por el contraste tan grande que puede generar y sobre todo en las semanas cuando se está hablando tanto de la eficiencia del gobierno y cómo una de sus promesas más importantes de Donald Trump y su gobierno es generar eficiencias en su gobierno, ahorros en el gobierno y pues mejoras generales para el público en general. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué rama de negocio será la primera que eliminarían? O más bien, ¿cuál es el proceso de gobierno más inepto que les ha tocado vivir a ustedes? Estaría buenísimo entenderlo y tener una discusión acá en los comentarios. Y bueno, con eso pasemos a hablar rápido de cripto porque qué nivel, altos históricos y duros. Esta semana vimos el mercado de cripto llegar a su previo máximo de 3 trillones de dólares en valor total. El ganador principal obviamente ha sido Bitcoin, que llegó a múltiplos altos históricos esta semana y gran parte de eso es la esperanza de que el gobierno de Trump va a ser ciertamente amigable con el mercado de cripto en general. No solo Trump es dueño de proyectos de NFT, sino también su proyecto de World Liberty Financial, pero en realidad creo que la euforia viene de sus promesas de campaña. Prometió despedir a Gary Gensler, el director del SEC, y que ha sido el abogado en contra de las cripto más fuerte que hemos visto. Por otro lado, también prometió crear una reserva oficial de Bitcoin para el gobierno de Estados Unidos. También quiso cambiar el estatus de la regulación para todas las criptos que caigan bajo las leyes del CFTC, que son los reguladores de los derivados y futuros de los recursos naturales, o sea que caen abajo del Chicago Mercantile Exchange. Las reglas son mucho más fáciles y dejarían el mercado de cripto seguir creciendo y no los tomarían como un activo bursátil, sino como una materia prima, lo cual es mucho más fácil de entender. En general, el conjunto de esto está causando muchísima euforia en el mercado de criptos y bueno, ni se diga, el beneficiario más grande ha sido pues Bitcoin y los ETFs de Bitcoin, que han recibido una cantidad de dinero institucional brutal en las últimas 2 semanas. Algo curioso que hemos visto también es que las empresas relacionadas a cripto han subido más que las mismas criptos. Coinbase, MicroStrategy, Semler Scientific, TeraWulf, las mineras como Mara, Riot. Increíble la euforia que se está generando, pero han subido literal más que mismo Bitcoin. Todo parece como si hubiera dejado de existir el riesgo en este ecosistema, se hubiera esfumado por completo ese riesgo y nada más podemos ver al alza. Vamos a ver cómo acaba, pero me da sentimiento del 2021. Es todo lo que quiero dejar ahí. Y bueno, hablando del 2021, hablemos cómo FTX está demandando a Binance. Y es increíble, pero cierto, porque FTX
FTX, o bueno, más bien el nuevo director de los activos de la empresa, ha estado en el proceso de recuperar todos los fondos y todos los activos para poderle pagar a todos los acreedores y a los depositantes de FTX que sufrieron gracias al gran colapso del 2021. Este individuo se llama John Ray III y para los que no hayan escuchado es el que lideró todo el proceso de bancarrota de Enron, así que es uno de los más grandes en la historia reciente y pues John Ray se la sabe de todas. Entonces acaba él de meter una demanda en contra de Binance y de su fundador CZ por $1.800 millones, diciendo que cuando estaba por colapsar, o más bien estaban colapsando, Sam Bankman-Fried le transfirió esos $1.800 millones para la recompra de los activos que estaba haciendo. Estaban comprando en ese momento su propio token, el FTT, que supuestamente querían estabilizar. Entonces les transfirieron $1.800 millones. Por otro lado, están incluyendo directamente a CZ en su rol de este colapso, diciendo que los tweets que en su momento compartió comenzaron la fuga de capital por parte de los depositantes en FTX, que al final acabó con la plataforma. Increíble pero cierto, porque están demandando a CZ por decir que FTX era un fraude y que al final salió siendo sí un fraude. Entonces, ¿dónde está la mentira ahí? Aparte, honestamente, pobre CZ acaba de salir de la cárcel hace solo unos meses, después de estar ahí 6 meses por la demanda del gobierno de Estados Unidos, y ni siquiera se ha adaptado a su nueva vida sin ser el director general de Binance, y ya lo están demandando de nuevo queriéndole quitar $1.800 millones. Vamos a ver en qué acaba, pero me imagino que el juez verá que no tiene validez y sea lo que sea, toca pelearla. Y bueno, acabemos rápido con una última nota que es básicamente en tiempo real, porque el FBI acaba de allanar la casa del fundador de Polymarket, Shane Copland, que es Polymarket es una plataforma de cripto que permite a la gente apostar en sucesos políticos o la cultura general. Este tipo de apuestas se les llama por lo general mercado predictivo. Pero todavía no hay ninguna acusación del FBI directa, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Lo único que sí es que sabemos que el FBI acaba de invadir su casa y está intentando pues llevarse de todo para poder acusarlo de algo o crear un caso en contra de él. Increíble cómo el gobierno de Estados Unidos continúa peleando contra todos los fundadores de cripto que tengan un poquito de éxito. Y con eso, estimados, los voy a dejar. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar por acá. Yo soy Rodrigo Navarro. El día de hoy estuvimos sin el magnífico Alejandro Salomón, pero todavía está detrás de los teclados el grandioso Sergio Chávez trayendo esto a todos ustedes. Muchas gracias por estar por acá. Gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. Chao.